Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. En el día de hoy tenemos el placer de volver a charlar con Marco Enrique Sominami, destacado dirigente chileno y latinoamericano y uno de los fundadores del Grupo de Puebla, impulsor y fundador del Grupo de Puebla. Hoy queremos charlar un poco de cómo está el Grupo de Puebla, también para charlar un poco sobre eh, cómo enfrentar a estas derechas que también están construyendo alianzas, lo vimos recientemente con la cumbre de las ultraderechas en Madrid, a la que fue el presidente Milei. Y creo que es necesario, creemos que es necesario reflexionar sobre también la organización del campo popular. Marco, muchas gracias por atendernos hoy. No, el honor es mío y estar con tu público y tu programa y con alguien de tan buen nivel como tú. Encantado. Gracias, Marco. Para aquellos que no conocen exactamente, contanos primero, para hacer una breve introducción, ¿qué es el Grupo de Puebla? El Grupo de Puebla es un grupo de hombres y mujeres libres, deliberantes, progresistas, con vocación democrática, de 20 países de América Latina, el Caribe, España y Portugal, que conjugan dos verbos, reflexionar y actuar. Y si quieres pensar y coordinar. ¿Por qué? Porque creemos que el mundo progresista, los valores humanistas, la centroizquierda en América Latina, el Caribe, España y Portugal, han tenido logros innegables, probablemente de los logros más importantes de los últimos 30, 40 años, en términos promedio me refiero. Sin embargo, la derecha, inútil, incompetente, depredada por la extrema derecha, es cómplice, ambos, la extrema derecha y la derecha, de una total ruptura de las reglas democráticas. Y entonces nos parece fundamental organizarse no en un ánimo defensivo, sino un ánimo eh, reflexivo, con propuestas en materia de sistema político, de reglas, de modelo de desarrollo. Y pre-pandemia, durante la pandemia y post-pandemia, el tiempo nos ha dado la razón en cada una de las propuestas. Y por eso es que somos un espacio de acción política, de influencia, de máxima relevancia en la región. Si tuvieras que señalar algún logro, algún hecho destacado que se ha conseguido con esta unidad de estos líderes, de estos referentes del campo popular, tanto de América Latina como de Iberoamérica en general, eh, ¿qué señalarías, qué marcarías? Creo que durante la pre-pandemia, como en la pandemia y como ahora, se logró una coordinación regional muy importante en las crisis democráticas de Venezuela, en los debates distintos hemos estado con grandes propuestas. Todo el planteamiento de la renta básica que no se hizo, pero que fue clave para inspirar el debate durante la pandemia, fue el que permitió la acción de varios gobiernos en materia de vacunas. Fuimos relevantes en la negociación de la deuda, en colaborar y fortalecer la posición argentina en su demanda justa de no dejarse abusar por el FMI, por ejemplo. Fuimos relevantes en un conjunto de los... Pero también es cierto que tuvimos fracasos. Yo creo que la UNASUR es una derrota nuestra también, no nuestra de Puebla, sino del grupo progresista de la región. No haber recreado UNASUR no es un éxito nuestro. Eso es un pendiente, tenemos que lograrlo. Lo mismo nos pasa con fortalecer la CELAC, creo que ahí sí tuvimos mejores resultados, pero también tenemos un pendiente. Después hubo descoordinaciones que no son del Grupo de Puebla, sino de los gobiernos progresistas, donde yo asumo también que tuvimos que jugar un rol que fue bueno, pero no suficiente, en la pérdida del BID, que terminó en manos más bien de otros, cuando nos parecía que habían candidaturas progresistas súper interesantes. Lo mismo pasó en un conjunto foro multilateral donde pudimos haber coordinado mejor. Quiere decir que la agenda de Puebla tiene éxitos y tiene también evidentes pendientes y desafíos que yo asumo como tal y que creo que es cierto, que tenemos que redoblar los esfuerzos y lo hacemos. Entre medio tampoco jamás supimos prever de que la derecha ecuatoriana tenía este afán golpista de violar la ley, como pasó con Lazo o está ocurriendo con el señor Noboa. Jamás imaginamos en el Grupo de Puebla que se iba a invadir una embajada violando la Convención de Caracas y la de Viena. Jamás lo imaginamos, jamás imaginamos, eso es cierto, como Grupo de Puebla, que iban a invadir Plan Alto, el Palacio Presidencial, y que eso iba a hacer con la sonrisa de la derecha latinoamericana y con el silencio más total de la extrema derecha.
Yo jamás, para ser honesto, el Grupo Puebla en eso yo asumo una autocrítica. Jamás supimos anticipar que la extrema derecha era capaz de eso. Jamás. Yo me imaginé que a Milei le parecía divertido la invasión de Plan Alto. Jamás. Entonces es cierto, teníamos otros desafíos muy intensos y otros logros que los asumimos con humildad. Ahora, coyunturalmente, en estos momentos, en estos meses, se está pensando un nuevo encuentro, se está planeando alguna acción, se están discutiendo eh, alguna medida, alguna propuesta dentro del espacio. Y nosotros hemos planteado primero, tenemos un documento que está en permanente evolución, que es un modelo de desarrollo alternativo. Entre otros nos hacemos cargo, por ejemplo, un tema que afecta a tu país, pero también afecta a todo el Caribe, perdón, a buena parte del Caribe, que es la deuda. Hay países, como tú sabes, que pagan en intereses 1 o 2 puntos del PIB en servir la deuda, no pagan el capital, pagan el interés de la deuda. Hemos planteado una moratoria por eso, que es una cosa sensata. Clave para Argentina, pero sobre todo clave para países también de la región. Hemos planteado además con mucha fuerza una posición distinta respecto a la guerra en Ucrania o la de Israel con Hamas. Hemos planteado que no somos nosotros los llamados a ensalzar discursos bélicos, sino a buscar la paz. Desde la legitimidad que tiene cualquier latinoamericano de hoy es que somos el continente de paz, el mayor continente de paz del mundo. Acá no hay guerra. Tenemos otros flagelos, narcotráfico, crimen organizado, pero no tenemos guerra. Hemos resistido a la presión de buena parte de los países desarrollados de que nos sumemos a la guerra. No lo vamos a hacer, no vamos a declarar la guerra en ningún país, vamos a ser agentes de paz. Después te diría que en el corto plazo hicimos un gran encuentro en Bogotá sobre un tema que también afecta al Grupo de Puebla, pero sobre todo a las democracias, que es el uso de la ley para sectores políticos. Hice un gran seminario con grandes juristas en Bogotá. Tenemos en junio ahora un encuentro en Honduras sobre el apoyo al presidente Zelaya, que se cumplen 15 años del golpe de Estado, y vamos a trabajar con la presidenta Xiomara Castro una agenda respecto a los tratados internacionales y más que eso sobre los arbitrajes internacionales, que siempre son pro mercado. Y es una discusión muy de fondo. Cualquier arbitraje falla a favor del mercado. Y ahí hay un problema. Habrá que revisar cómo es que los arbitrajes internacionales son también garantías de los pueblos, de cierta prosperidad y no juegan siempre a favor de las multinacionales, que a veces, no siempre, abusan. Después tenemos en octubre, probablemente un encuentro en Europa con la izquierda europea. Ya hicimos uno en el Parlamento Europeo y aspiramos muy pronto a hacer uno en Brasil con el presidente Lula. Encuentro, me refiero. Y en ese marco, ¿cómo están leyendo los procesos electorales que se están llevando adelante este año, especialmente los que ya están muy cerca, ¿no? Que son el de México este fin de semana y el de Venezuela a fines de julio? Bueno, primero vimos con respeto y fraternidad lo que ocurrió en Dominicana y lo que ocurrió en Panamá. No ganaron candidatos vinculados, cercanos a los valores del Grupo de Puebla, pero respetamos los resultados, tanto el de Panamá como el de Dominicana. El de México también estamos invitados como observadores, acompañaremos los procesos y ya parten en estas horas 17 de los nuestros a México y vamos a estar también muy cercanos al proceso venezolano, que creemos que es un proceso que requiere puente y no sanciones. Así que el Grupo de Puebla discrepa de la izquierda que propone sanciones y de la derecha que las disfruta. Nosotros creemos que es el momento de hacer puente con Venezuela y no sumarse a una política irracional, improductiva, que solo afectó al pueblo de Venezuela y en nada restableció los valores que se dice que los restablecer. ¿Y cómo puede afectar a la región y América Latina las elecciones en Estados Unidos, teniendo en cuenta que bueno, las encuestas en muchos casos dan favorable a Donald Trump? Lo que yo percibo, esto a título personal, es que la elección norteamericana sigue siendo una elección cerrada. Todas las encuestas no dan más del 3%, que es el margen de error a favor o en contra de Biden o de Trump. No veo que sea una elección que esté zanjada, la creo al revés, muy estrecha. También creo que los estados, que son los estados pivotes, que son, no recuerdo, 4 o 5, sigue estando en disputa. O sea, yo no daría por perdida la elección para Biden. La esperanza nuestra es que en Estados Unidos conozcamos instituciones que promuevan la paz y no la guerra, no las invasiones, el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Trump sería en eso un elemento preocupante. También es cierto que la administración de Biden no fue particularmente distinta en algunas cosas a la de Trump. Tuvo gestos, señales más amables hacia América Latina, pero sigue siendo una administración, no digo Biden, ¿no? Pero sus instituciones bastante inerciales, ¿no? Un comportamiento inercial respecto a lo que ocurría antes. No hemos visto una ruptura en la política exterior norteamericana, hemos visto gestos que valoramos mucho, pero no una ruptura. El vector sigue siendo el mismo. Una cierta idea de que América Latina es un terreno que les pertenece también a su interés económico, mucho más que una zona que les fascine, que la respeten y que quieran construir con nosotros, sino que quieren que construyamos para ellos. Me da la impresión que sigue siendo una política exterior gobernada por sus instituciones más que por sus líderes. Y en ese contexto también, ¿cómo están viendo, si estás viendo particularmente, la, el hecho de que haya una especie de consolidación de las ultraderechas o por lo menos de las alianzas públicas de las ultraderechas, ¿no? Hoy te hacía referencia cuando empezamos la charla a este encuentro que han tenido en Madrid las ultraderechas europeas al que asistió, bueno, estaba invitado Katz, también Milei, y Bolsonaro obviamente Yo tiene también ya el apoyo a ese espacio. Así como ¿cómo ves esta cercanía entre las ultraderechas europeas y latinoamericanas y el contexto mundial? creemos que la derecha en Europa están con un enorme impulso producto de la inmigración. En el caso de América Latina también, en el caso de Chile sobre todo. Yo aquí hablo a título personal, no como coordinador del Grupo de Puebla, pero eh, no creo que haya algún fulano que no esté de acuerdo. Pero lo hablo a título personal, yo creo que la extrema derecha no nos ofrece nada, en ninguna oferta. Es una insolencia vacía, es un desprecio contra el Estado y la democracia completamente improductivo, aprovecha una ola que sí existe, una ola de frustración, no de ignorancia de las capas medias, de gran frustración con el Estado y la democracia, pero la frustración hacia el Estado y la democracia, que genera un 30% de los electorados en cualquier parte del mundo, no alcanza para transformar al mundo, porque sin Estado y sin democracia no se transforma el mundo. Yo creo que en eso la extrema derecha ha sido astuta, aparece ella como progresista porque aparece insolente contra el Estado y la democracia y nos pone a nosotros como conservadores. Sin embargo, hay un punto en la vida en que la matemática existe. 2 más 2 son 4. Existe en alguna parte de eso. El Estado y la democracia lo necesitamos todos, incluso mi ley, que termina en sus foros, reuniones privadas, defendiendo al Estado, mientras insulta eso en público, pero en privado reconoce el mismo y anda suplicando que Xi Jinping no le quite el swap. Por tanto, pareciera que Milei, además de ladrar en público, hace otra cosa en privado. Le pide a todos que por favor lo ayuden a que la China comunista les devuelva los dólares, que mantenga el préstamo. Vale decir entonces que parece que a él le importa tener relaciones como hemos propuesto siempre nosotros, más desideologizadas, más prácticas, más políticas y menos ideológicas. O sea, creo que es pura, lo que quiero decir es que creo que derechamente la extrema derecha miente y interpreta con talento la frustración, una ola impugnadora a la estable democracia. Lo que no quiere decir que tengan una sola idea nueva. Son ideas más antiguas que andar a pie y súper fracasadas. Así que les va a ir como les va. Triunfan al inicio y terminan pidiendo perdón. Yo quiero recordar que hay un capitán vulgar de cuarto nivel que se llama Bolsonaro, que simplemente hizo perder 4 años a Brasil, electo por los jóvenes brasileños, por lo demás. Probablemente porque interpretó mejor que Lula en su minuto de esta edad la frustración. Pero hoy día quien gobierna es Lula y Haddad. Y si usted revisa los datos, esta es una economía que crece, que tiene la inflación controlada y tiene bastante más paz social que con Bolsonaro. Ya por último, y para ir cerrando, Marco, y para agradecerte el tiempo que nos has dedicado, preguntarte puntualmente, ya fuera del Grupo de Puebla, sino desde tu visión personal sobre Chile. Este Chile que en 2019 vivió un momento de mucha movilidad social, de insurrección, de insurgencia, de levantamiento, como lo quiera definir cada uno, que parecía que iba a cambiar esa constitución que ha limitado tanto las posibilidades de construir un Chile más justo, pero que ahora está en otra instancia y que ese proceso parece haberse diluido. ¿Cómo lo estás viendo y qué va a pasar con este Chile? Yo creo que Chile es una pequeña economía que tiene una sociedad
Y en eso no es original, sigue el vector del mundo occidental de odio, enojo o frustración hacia el Estado de la democracia. Sin embargo, Chile sigue siendo una economía que está estancada, que puede crecer y que enfrenta a sus demonios, porque se le prometió durante 40 años que vía deuda privada obtendrían lo que los argentinos tienen, educación de mejor nivel. Porque lo que pasa es que en tu país es gratuita, los otros pagan todas. Esa promesa tiene un defecto. Si se le dice a los chilenos, mire, usa tu tarjeta de crédito, vas a ser feliz, pagar la deuda. Y creo que lo que hay que entender es que en Chile lo que hay son una sociedad de endeudados, furiosos, enrabiados, con toda razón, porque se les prometió el paraíso si se endeudaban. Esa sociedad de endeudados, hemos dado un relato por izquierda primero, el país validó y después rechazó por la incompetencia de la izquierda, y después ese mismo país le dio a la extrema derecha una oportunidad, y el país también rechazó a la extrema derecha por inútil. Entonces estamos en un país del sinsentido. Este es un país que está en este minuto en el reino del sinsentido. Ahora hay que construir un sentido y decirle a mis compatriotas que existen otros modelos. Por ejemplo, un país sin pensiones privadas como tiene Chile de manera obligatoria, también existe. Existen países en que la educación pública es gratuita, en todos sus niveles. Existen países en que la salud es un derecho. Existen países en que es perfectamente normal que tenga soberanía en materia de recursos naturales. Todo eso Chile tendrá que reconstruirse un sentido. No lo hará este gobierno, lo hará probablemente otro gobierno, pero este lo que le queda al menos es no seguir decepcionando a un pueblo. Marco, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu análisis y seguiremos en contacto para seguir charlando de lo que pasa tanto en Chile como en América Latina y el resto del mundo. Te mando un gran abrazo. Es un honor estar contigo y espero que nos hablemos en otro momento. Un abrazo grande. Así será. Abrazo grande.